Para ello tenemos a un distinguido profesional, es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, estudio de maestría en mención en Derecho Penal, estudios de investigación oral en California, Estados Unidos, ex fiscal provincial en el Distrito Judicial de Huaura, docente universitario, docente y conferencista en la Escuela del Ministerio Público. Actualmente es asesor experto en Derecho Penal de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Wilmer Espino Leonardo. Muy buenas noches. He sido invitado por el Colegio de Abogados de Lima para poder desarrollar un tema muy importante sobre simplificación procesal y que tiene por título la terminación anticipada. Nosotros, en el transcurso del tiempo que estamos estudiando el proceso penal, hemos venido observando que los parámetros vitales del quehacer del proceso penal han venido cambiando. Y dentro de ese contexto hemos podido observar que hay una mutación en la forma como se resuelven los conflictos penales. Y se ha podido observar también que cada vez en forma más notoria va ingresando al proceso penal las negociaciones, los acuerdos y procedimientos que quizás en otros tiempos correspondían a formas de solución de conflictos, pero no que guardaban relación con el proceso penal. Por ejemplo, ahora podemos observar que ya no solamente el proceso puede ser solucionado tempranamente a través de los antiguos conocidos como principio de oportunidad y luego también con el tema de los acuerdos preparatorios, sino que ahora también estamos hablando de terminaciones anticipadas, de conclusiones anticipadas de juicio, donde prima mucho la negociación que lleva a cabo el fiscal con participación del imputado, con la intervención del juez tratando de aprobar esos acuerdos. Entonces, nosotros podemos advertir pues, que el interés que tiene el Estado es tratar de hacer una justicia pronta, una justicia rápida, una justicia que realmente dé una pronta solución a los problemas. Pero no solamente a través del Estado se tiene ese interés, sino que hemos podido observar que las personas que se encuentran involucradas en un conflicto de justicia criminal también tienen el mismo ánimo. Tienen el mismo ánimo, como por ejemplo el agraviado, de buscar su solución a su problema en un menor tiempo. Y también tiene interés el imputado que el conflicto y su realidad procesal sean solucionadas también en menor tiempo. En este camino, la institución de la terminación anticipada se ha buscado que trate de reducir la carga procesal. La carga procesal que lógicamente siempre ha sido un problema para la administración de justicia. Nosotros recordamos que quizás la buena intención que se tuvo con el Código de Procedimientos Penales no se llegó al destino que se esperaba. Cuando se creó pues, el proceso penal tipo, al aparecer el Código de Procedimientos Penales, se buscó la forma de tener solamente dos etapas, donde una instrucción y un juzgamiento se pretendía solucionar todos los conflictos que en aquella época existían en nuestra sociedad. Y posteriormente, el proceso sumario trató de solucionar ese problema, que al fin y al cabo pues, nosotros sabemos por qué el proceso sumario no se ha convertido en una solución a la lentitud, al ánimo de buscar que estos conflictos puedan ser resueltos de manera rápida. Y así también hemos visto pues, que hay ingresos de normas, como por ejemplo tenemos nosotros la ley 28.122 que ingresó
próximo año, tratar de buscar cómo resolver la elevada carga procesal, teniendo como propósito que los conflictos se solucionen cuando nos encontramos en etapa de instrucción o de lo contrario cuando ya estamos en etapa de juicio. En ese mismo camino, el nuevo Código Procesal Penal quizás ya no sería correcto llamarlo nuevo, porque ya tenemos más de 6 años en un distrito judicial y unos tantos años menos en otros distritos judiciales. También apunta pues a buscar solución a los conflictos. Si bien es cierto, el nuevo Código Procesal Penal le prevé plazos o mecanismos de control para que se cumplan los plazos, ya sean mecanismos de control internos y mecanismos de control externos, como por ejemplo, internamente se ha creado pues, un sistema de gestión fiscal que, comparándolo con un semáforo, va marcando el plazo a cada uno de los casos que maneja la fiscalía, con colores de rojo, amarillo y blanco. Y también pues mecanismo de control propio a través de los fiscales coordinadores y mecanismo de control normativo que hace uso pues los abogados a través del control del plazo. Entonces, si bien es cierto el nuevo Código Procesal Penal ha previsto mecanismos pues para que se cumplan los plazos, sin embargo también no ha centrado de la posibilidad de buscar dentro de ese plazo o antes de los vencimientos del plazo puedan solucionarse los problemas de justicia criminal. Entonces, el nuevo Código Procesal Penal, dentro de todas las instituciones que está contemplando como simplificaciones procesales, ha ingresado también la terminación anticipada. La terminación anticipada, con la finalidad, puede reducir una carga procesal que pueda llegar al Poder Judicial. Recordemos que los errores cambiaron con el nuevo modelo, que recordemos también pues, que el fiscal solamente va a tener que postular un caso al Poder Judicial cuando considere que el caso resulta verdaderamente necesario que se presente para llevar a cabo un juicio oral, porque en la misma norma prevé que el fiscal no solamente va a actuar de manera objetiva, sino también que el fiscal va a ser el líder de la investigación, es un estratega de la investigación y dentro de ese camino de liderazgo, dentro de ese camino de estrategia, es que el fiscal tiene que promover simplificaciones procesales y dentro de ella no está o no se escapa la terminación anticipada. Entonces, la idea con esta simplificación procesal es pues, reducir la carga procesal, buscar una eficacia, buscar una eficiencia, tratar de mejorar sobre todo también la imagen en la solución de los conflictos. Recordemos pues que siempre he dicho que se dice justicia también no justicia. Entonces, cuando nosotros encontramos conflictos que de pronto no se solucionan en el término que se desea, entonces también siempre existe una desazón por parte de las personas que están involucradas en este contexto del Código de Procedimiento Penal. Pero si nosotros observamos cuáles son los parámetros filosóficos que tiene esta nueva norma llamada Código Procesal Penal, vamos a ver pues, que la idea es tratar de dejar atrás la solución de conflictos blandos, la solución de conflictos tardíos e ingresar a una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar dentro del contexto del Código Nuevo que nosotros tenemos. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de la institución de terminación anticipada? Primero, nosotros siempre hemos visto que cuando hablamos de la pena, la máxima aspiración de la sociedad, lógicamente, es que se aplique una pena a las personas que han cometido un hecho reprochable. Y en muchas oportunidades, si nosotros conversamos con los ciudadanos, ellos siempre aspiran a una pena que sea la más severa. Pero ¿hasta qué punto los jueces pueden aplicar penas que realmente son severas? Primero recordemos que en el Código Penal, si bien es cierto, nosotros tenemos penas que son establecidas a través de lo conocido como penas combinadas, donde se moviliza el juez entre un mínimo y un máximo, que también conocemos como determinación judicial de la pena. Ello pues implica los parámetros de razonabilidad para poder determinarse por la pena imponer. En muchas oportunidades la sociedad no se puede sentir satisfecha por una pena que impuesto el juez
Nosotros, como conocedores del derecho, sabemos que hay un ingreso en el sistema penal que es conocido como la humanización de la pena. Entonces, la humanización de la pena guarda relación con el derecho premial, es decir, otorgarle premios a la persona que trata de solucionar el conflicto, ahorrándole costos al Estado, aceptando su responsabilidad y tratando pues, de ver que se evite una dilación en el tiempo que pueda implicar un tardío en la solución del problema penal. La humanización de la pena es muy importante en este contexto jurídico actual debido pues, a la trascendencia de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen una gran influencia ahora en las legislaciones a nivel mundial. Otra de las formas que nosotros podemos entender para traer a esta sesión y que nos va a permitir el entendimiento sobre la terminación anticipada es buena finalidad de obtener una pronta y cumplida justicia, activar también soluciones alternativas a los conflictos y propiciar pues, una reparación integral de los perjuicios causados por el injusto y también promover dentro de esta solución la participación del imputado. Eso es algo muy importante. Con la terminación anticipada se le otorga la posibilidad al imputado que él pueda participar activamente en la solución del problema penal. Eso es muy importante. Una participación activa del imputado a través de una negociación con el fiscal y con una participación activa de su defensa. Esto es importante porque se le da la oportunidad a la persona que se encuentre involucrada en un conflicto a que por iniciativa propia pueda buscar un mecanismo de solución. Recordemos que hay personas que tienen el interés que su situación controvertida se resuelva ya. Entonces, la terminación anticipada apunta a que esta persona que tiene el interés que su situación controvertida se resuelva prontamente pueda promoverla y participar activamente en la negociación. Cuando nosotros hablamos de la terminación anticipada, leemos el código y el código nos dice que la terminación anticipada puede promoverse por iniciativa propia del imputado, como también puede promoverse de oficio por parte del fiscal. Si recordamos al inicio de la conversación que tenemos, hemos señalado pues, que el fiscal se perfila como un líder, se perfila como un estratega de la investigación. Entonces, si el fiscal es el líder, si el fiscal es el estratega de la investigación, con el nuevo Código Procesal Penal, el fiscal no solo va a preocuparse de establecer cuáles son los actos de investigación que debe practicar para que pueda esclarecer el hecho, cuál es el plazo de investigación que va a utilizar para esclarecer el hecho, cuál es la medida de coerción procesal que va a solicitar para que pueda asegurarse la presencia del procesado en el proceso, sino que también dentro de este diseño se le coloca al fiscal en la facultad y en la posibilidad de poder decidir cómo va a lograrse la solución de ese conflicto. Entonces, el fiscal puede diseñar, de acuerdo al tema que tiene en sus manos, que el caso, si es probable, se puede resolver a través de un principio de oportunidad, en el tema que corresponda a la aplicación del principio de oportunidad. También puede ser a través de un acuerdo reparatorio, como también puede ser a través de una terminación anticipada. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando nosotros hablamos del principio de oportunidad, cuando hablamos de acuerdo reparatorio, esto se promueve a nivel de etapa de diligencias preliminares. Pero para que se pueda promover una terminación anticipada, existe un requisito previo, que el fiscal haya formalizado la investigación preparatoria. Ahí hay una gran diferencia, no solamente en la connotación que implica cada una de las instituciones, sino también principalmente en el momento en que se va a promover cada una de estas simplificaciones procesales. Por ejemplo, el fiscal no va a poder promover una terminación anticipada en tanto y en cuanto no haya formalizado la investigación preparatoria.
Pero ese es el punto de partida. Y el punto límite viene a ser, pues, antes de haberse dado por concluida la investigación preparatoria. O sea, tenemos un punto de partida y un punto final. El punto de partida viene a ser cuando el fiscal formaliza la investigación preparatoria, y el punto final viene a ser hasta antes de haberse dado por concluida la misma investigación preparatoria. Este es un tema de debate. Por ejemplo, es un tema muy interesante que se ha producido cuando se estaba aplicando el nuevo Código Procesal Penal como plan piloto en el Distrito Judicial de Huaura, porque la mayoría de los fiscales, incluyéndome mi persona, porque yo fui fiscal de Huaura, promovíamos terminaciones anticipadas en etapa intermedia. Entonces ahí se generaban dos situaciones importantes. Primero, por ejemplo, que el fiscal tenía la alternativa durante el transcurso de la investigación preparatoria de pedirle al juez una audiencia para que apruebe el acuerdo, y de lo contrario, pues existía la otra posibilidad que el fiscal pueda llevar a cabo una terminación anticipada en etapa intermedia durante la audiencia preliminar del control de la acusación. Ahí ocurrió que hubo una gran cantidad de casos que, al llegarse a solucionarse en la etapa intermedia, ya se evitaba que pasen a juicio oral. Entonces la agenda judicial del juez para juicios orales tenía pues poca cantidad de casos. Pero posteriormente hubo un acuerdo plenario que seguramente ustedes lo conocen, que es el acuerdo plenario número 5 del año 2008, donde se pudo establecer algunos conceptos no solamente relacionados con la confesión sincera y otros aspectos más, sino que también donde se definió que la terminación anticipada no podía llevarse a cabo en etapa intermedia, sino que simplemente la terminación anticipada tiene que llevarse a cabo en ese parámetro que ha marcado el Código Procesal Penal. ¿Cuál es? Formalizada la investigación preparatoria hasta antes que concluya esta. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar hasta qué punto esto es correcto, yo diría que desde un punto de vista de aplicación estricta de la norma sería correcto, pero desde el punto de vista práctico operativo se aumentó la cantidad de juicios orales en los juzgados unipersonales o en los juzgados colegiados, porque ya se imposibilitó de solucionar un conflicto a nivel de etapa intermedia, y lógicamente esos conflictos que no eran solucionados a nivel de etapa intermedia tenían que pasar a juicios orales. Y en la práctica nos encontrábamos con un grave problema. Algunos imputados incluso querían reconocer su responsabilidad, y los agraviados también estaban de acuerdo en no ir a un juicio oral. Como había el impedimento de este acuerdo plenario, pues entonces muchas personas decían ya no es posible, tienen que ir de todas maneras a juicios orales. Y estos sujetos que estaban involucrados en el proceso decían, pero ¿por qué se les tiene que obligar a pasar a juicio oral si tanto el agraviado como yo estamos de acuerdo de que el tema se solucione a este nivel, y ustedes no van a crear mayor gasto, no van a crear una serie de contratiempos, porque yo no voy a poder tener la oportunidad de asistir a estas audiencias? Si yo quiero solucionar el problema, ¿por qué no lo puedo hacer ahora? Bueno, resulta pues que eso generó que algunos jueces se aparten de ese criterio. O sea, hay algunos jueces de consta en el Distrito Judicial de Huaura, donde argumentando, donde haciendo una fundamentación en su decisión, se apartan del criterio y logran aplicar también terminaciones anticipadas en etapa intermedia. Entonces, mi comentario apunta a dos cosas en este extremo. Primero, que desde un punto de vista de la norma, la terminación anticipada opera una vez formalizada la investigación preparatoria hasta antes que esta concluya. Y la segunda idea que estoy dejando centrado en el auditorio es que algunos jueces pueden apartarse de este criterio desarrollado en el acuerdo plenario y pueden llevar a cabo terminaciones anticipadas argumentando su resolución. Incluso permitiría también que nosotros podamos solicitar que se promueva una terminación anticipada a este nivel. Bueno o malo, depende de nosotros cómo vamos a entender realmente esa institución. Y la mayoría de los jueces que se apartan del criterio sostienen que lo que sucede es que el nuevo Código Procesal Penal tiene un perfil, y ese perfil que posee el nuevo código es tratar de solucionar los conflictos de manera pronta, de manera rápida, ahorrarles gastos al Estado, tratar de buscar pues, que se restablezca el orden público que se ha visto alterado
iniciativa del fiscal, como podemos denominarlo, actuación de oficio. Pero aquí, ¿qué va una pregunta? La norma nos dice que la terminación anticipada se puede promover a iniciativa del diputado o a iniciativa del fiscal, pero no dice nada del agraviado. Entonces nos formulamos una pregunta: ¿es posible que una terminación anticipada se pueda promover a solicitud del agraviado? Yo considero que sí. Yo considero que sí, pero por ejemplo, si nosotros nos encontramos a nivel, un ejemplo nada más, a nivel de diligencias preliminares, el agraviado puede decirle al fiscal: señor fiscal, me gustaría que usted promueva una solución del conflicto de una forma pronta, de una forma rápida. Como también si nos encontramos a nivel de investigación preparatoria, el agraviado también puede decirle al fiscal que promueva una terminación anticipada. Eso no está prohibido. Y el fiscal, lógicamente, como tiene la facultad de actuación de oficio que le da el nuevo Código Procesal Penal, puede llegar a promover esa terminación anticipada. Pero acá también hay que hacer una diferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del agraviado, para que el agraviado se constituya como actor civil en el nuevo Código Procesal Penal hay un requisito previo, y el requisito previo es que el agraviado tiene que esperar que se haya formalizado la investigación preparatoria. O sea que si no se ha formalizado la investigación preparatoria, el agraviado todavía no puede constituirse en actor civil. Si el agraviado se constituye en actor civil, cesa la legitimidad del fiscal para poder perseguir la reparación civil. Consecuentemente, esa reparación civil tendría que ser perseguida por el actor civil, previamente habiéndose constituido como tal. Si el actor civil, lógicamente el agraviado, no se ha constituido como actor civil, valga la redundancia, pues entonces el fiscal tiene la legitimidad para poder actuar en búsqueda no solamente de la aplicación de una pena, sino también en búsqueda del cumplimiento de la reparación civil. Ahora pensamos, si un agraviado no se ha constituido en actor civil, ¿puede o no puede solicitar al fiscal que el fiscal promueva el oficio de una terminación anticipada? Yo considero que sí. Y el fiscal entonces, con el principio de oficialidad, él puede buscar una terminación anticipada y puede representar lógicamente los intereses del agraviado en la consecución de la indemnización por el daño causado. Entonces, nosotros sabemos pues que lo que no está prohibido está permitido. Si bien es cierto, la norma señala que la terminación anticipada puede promoverse a iniciativa del diputado o a iniciativa del fiscal, nada impide que la parte agraviada pueda solicitarle al fiscal que promueva una terminación anticipada. Y ustedes dirán, pero ¿por qué el agraviado le puede solicitar al fiscal que promueva una terminación anticipada? ¿Por qué? Nos preguntamos lo siguiente: la terminación anticipada es obligatoria en cuanto a su promoción por parte del fiscal. El fiscal está obligado a promover terminaciones anticipadas. ¿Qué dice? Que el fiscal está obligado a aceptar propuestas de terminación anticipada. Hay que analizarlo. Si nosotros enfocamos al fiscal como un estratega, como un líder, el fiscal tiene que buscar la solución de los conflictos que hemos dicho también de forma temprana. Por lo tanto, el fiscal puede promover las terminaciones anticipadas. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si un abogado, como muchas veces ocurría, visitaba a este fiscal y le proponía una terminación anticipada al fiscal? Por ejemplo, si estábamos frente a un delito de robo agravado, nosotros sabemos que la penalidad es alta. Tenemos una pena combinada y una pena, por ejemplo, mínima y una pena máxima que va a superar a los 4 años. Pero el abogado muchas veces proponía que se lleve a cabo una terminación anticipada y que se arribe a un acuerdo con una pena suspendida. ¿Hasta ahí estaría correcto o no sería correcto? El fiscal tiene la posibilidad de aceptarle o de rechazarle esa propuesta. Lógicamente que sería rechazar, porque no llegaríamos a una razonabilidad y a una proporcionalidad de la pena, teniendo en consideración que el delito de robo agravado prevé pues, una pena combinada superior a los 4 años y que sería muy difícil llegar, por ejemplo, a una pena suspendida. ¿Cuál sería la razonabilidad? ¿Cuál sería la proporcionalidad de una pena suspendida en un delito de robo agravado? Luego lo vamos a ver en serio. Entonces, el agraviado puede pues, solicitarle al fiscal esa posibilidad de que promueva la terminación anticipada. Y cuando el código manifiesta que se va a llevar unas reuniones entre el fiscal y la parte imputada, nada impide tampoco que el fiscal convoque a la parte agraviada, por razones prácticas, por razones de orden práctico. ¿Por qué? Porque bien, se puede dar una posibilidad que el fiscal
de oficio convoque al diputado y a su defensa para arribar a un acuerdo de terminación anticipada. Acude el diputado, acude su defensor. Muchos pueden decir, ¿y la parte agraviada por qué no ha concurrido? Quizás porque no se ha constituido como actor civil, por eso no puede concurrir. Correcto. Si la parte agraviada no se constituyó en actor civil, hemos dicho que el fiscal tiene la legitimidad para poder buscar el cumplimiento de la reparación civil. Bajo ese parámetro mental, diríamos, entonces, el fiscal, al observar que el agraviado no se ha constituido en actor civil, puede pasar por alto ello y no puede convocar a la parte agraviada. Es cierto, pero nada impide tampoco que el fiscal, aun cuando la parte agraviada no se haya constituido como actor civil, pueda convocarlo. ¿Pueda convocarlo para qué? Para darle una participación activa en la solución del conflicto. ¿Y ello por qué? Porque el Código Procesal Penal, en su título preliminar, también señala que la autoridad debe darle una participación activa a la parte agraviada. Entonces, no hay ningún inconveniente si de pronto el fiscal convoca a la parte agraviada y la parte agraviada termina firmando el acuerdo. ¿Y por qué? Porque desde el punto de vista procesal sería muy interesante hacia el futuro. Si la parte agraviada no constituida en actor civil, si la parte agraviada no constituida en actor civil participó firmando el acuerdo en sede fiscal, luego el fiscal presentó el acuerdo y ese acuerdo motivó a que el juez convoque a una audiencia. Si el fiscal concurre a la audiencia convocada por el juez, concurre el diputado y también tenemos que la parte afectada no ha concurrido a la audiencia, el juez, al observar pues el acuerdo, va a darse cuenta que la parte agraviada había participado en la negociación y por lo tanto, si participó en la negociación, significa en la audiencia que la parte agraviada estaba conforme con lo que se había acordado, razón por la cual había firmado el acuerdo. Máxime aún si no hay oposición o no hay ningún tipo de cuestionamiento que se haya producido antes de la audiencia ni tampoco durante la audiencia. Entonces eso le podría generar al juez una mayor seguridad como para poder resolver el conflicto en cuanto a la aplicación de la reparación civil. Si ustedes me preguntan a mí, ¿usted lo hizo? Yo lo sé. Yo, por ejemplo, cuando promovía terminaciones anticipadas, convocaba al diputado, verificaba que la parte agraviada no estaba constituida en actor civil, sin embargo, aún así, por su derecho a participación, y como yo era autoridad, tenía que garantizarle su derecho, por lo tanto, la notificaba. Si la parte agraviada no concurría y estaba debidamente notificada, yo actuaba con la legitimidad que permitía el código. Y posteriormente, cuando me iba a la audiencia, a la parte agraviada se le notificaba, tampoco concurría, pues entonces se le había garantizado su derecho. Se le había garantizado su derecho desde el momento en que se estaba haciendo la negociación, como también se le había garantizado su derecho en el momento cuando el juez había convocado a la parte afectada de la audiencia. Y había una mayor seguridad como para poder resolver el conflicto y para que el juez pueda emitir una sentencia probatoria. Esto puede ser prácticamente prácticas que nacen con aplicación del nuevo Código Procesal y en la búsqueda que la solución del conflicto se desarrolle pues, de una forma no solamente rápida, no solamente de una forma oportuna, sino también de una manera razonable, que es lo más importante, ¿no? Ahora, había un temor también que el diputado muchas veces mostraba, y el temor que el diputado mostraba era ¿qué sucedía si él, por ejemplo, asumía una terminación anticipada y luego el juez no la aprobaba? Luego el juez desaprobaba. Entonces ese elemento sería entendido como que lo perjudicaría más adelante si el caso pasaba a juicio oral. Definitivamente que no. Definitivamente que no, porque en ese camino el Código Procesal Penal ha previsto dos cosas. Uno, que la terminación anticipada corra en un cuaderno aparte, es decir, que no va a interrumpir el desarrollo del cuaderno principal, y el hecho de que el diputado se acoja a una terminación anticipada, eso no puede ser usado en su contra más adelante. Por lo tanto, ningún fiscal en un juicio oral podrá alegar que el diputado asumió una terminación anticipada, la cual no llegó a ser aprobada por el juez, y por lo tanto eso correspondería pues a un síntoma de culpabilidad, de aceptación de la culpabilidad, de aceptación de los hechos, de aceptación de los cargos, y por lo tanto tiene que ser condenado, ¿no?
Entonces, si bien es cierto, el imputado asume una terminación anticipada, esa aceptación de los cargos va a ser para efecto de la terminación anticipada, no para efecto futuro. De tal manera que si la terminación anticipada no es aprobada por el juez, esta terminación anticipada que asumió el imputado no va a ser usada en su contra. ¿Qué significa? Que va a correr en cuaderno aparte. El fiscal maneja, el código dice expediente fiscal, pero en la práctica se está hablando de carpeta fiscal. El fiscal maneja una carpeta fiscal que incluso su conformación ha sido aprobada por una resolución de la Fiscalía de la Nación. La forma como se debe de conformar una carpeta fiscal está aprobada por una resolución de la Fiscalía de la Nación, donde, por ejemplo, se trata de evitar los expedientes voluminosos que antes existían con el sistema anterior y donde se pretende darle una mayor maniobrabilidad a la búsqueda, por ejemplo, de los elementos de convicción que integren esa carpeta fiscal. Por ejemplo, los oficios y las notificaciones se van a un cuaderno aparte, a una carpeta auxiliar. Y solamente todo aquello que corresponda a las disposiciones fiscales, a los actos de investigación que se han actuado, se han recopilado, a la información que se ha obtenido como consecuencia de la investigación, eso forma parte de la carpeta fiscal. Entonces, si la carpeta fiscal está integrada por las disposiciones fiscales, está integrada por los actos de investigación que se han obtenido, está integrada por la información que se ha recopilado, la terminación anticipada va a tener que correr también en un cuaderno muy aparte de lo que significa el cuaderno principal. Eso también es algo interesante. ¿Por qué? Porque al inicio había un temor por parte de los fiscales, porque el fiscal podía decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si un imputado a través de su defensa me solicita a mí una terminación anticipada? Y yo, por ejemplo, comienzo a llevar a cabo las acciones para que se concrete la terminación anticipada. ¿Cómo? Por ejemplo, le señalo una fecha y una hora para la negociación y de pronto dejo de actuar diligencias. Y la contraparte realiza una acción de entretenimiento, me va entreteniendo con la finalidad de que yo no pueda actuar diligencias y de pronto llegado un momento me dice ya no deseo la terminación anticipada, el plazo se me venció y yo ya no he podido haber obtenido la información importante ni he practicado los actos de investigación relevantes para el esclarecimiento del caso. Entonces, hubo una mala actuación, una actuación de mala fe por parte de la defensa, que me ha impedido a mí a llevar a cabo actos de investigación. Bueno, eso lo borramos de la lista. No es así. No es así. Porque el hecho que el fiscal convoque a las partes a una terminación anticipada, que haya señalado fecha y hora, no impide que el fiscal continúe practicando actos de investigación. No impide que el fiscal siga solicitando información importante para su caso. Por eso es que la ley ha previsto que la terminación anticipada, y cuando su trámite tiene que correr en un cuaderno aparte para que no interrumpa el curso del cuaderno principal, que es donde el fiscal va a estar realizando los actos de investigación. Entonces, cuando nosotros hablamos pues, de la terminación anticipada, el fiscal tiene que preocuparse de formar un cuaderno aparte. Es un cuaderno aparte. No va a ser como antes. Antes recuerdan ustedes que cuando teníamos los expedientes judiciales, estos expedientes judiciales estaban integrados no solamente por los actos de investigación, no solo por la información relevante que se había obtenido para el caso, sino también por las cédulas de notificación, los oficios, etc. Pero ahora lo que se busca es un orden. Y cuando el control interno hace visitas en las fiscalías, se preocupa de verificar que el fiscal dé cumplimiento a esa resolución administrativa. ¿Cuál es? La resolución que indica cómo tiene que estar conformada una carpeta fiscal, con su carpeta auxiliar, con su carpeta aparte, como es el caso de la terminación municipal. Bien. Cuando el código manifiesta pues, que se tiene que llevar a cabo una audiencia privada, eso es un tema muy interesante. Por ejemplo, en los distritos judiciales, donde se aplica el nuevo Código Procesal Penal por primera vez, hay ese tipo de preguntas. Una de esas preguntas apareció en el distrito judicial de Cusco cuando se dio inicio a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. La Fiscalía había llevado a cabo una terminación anticipada
anticipada y un pedido de prisión preventiva. Entonces, la pregunta es, ¿la prisión preventiva se organiza en una audiencia pública? La respuesta es sí, en tanto y en cuanto pues, no se encuentre afectado el derecho de menores de edad, ¿verdad? Por lo tanto, ahí sí se puede llevar una audiencia de prisión preventiva pública. Pero la terminación anticipada, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Es una audiencia pública o es una audiencia privada? Entonces, ahí vino la discusión. Bien, ese fue un tema de discusión, que luego lo vamos a aclarar. Otro tema de discusión también que, por ejemplo, que sería lógico, sería razonable que un fiscal pida prisión preventiva, que viene a ser algo más o menos como la detención, ¿no? O sea, ahora con el nuevo modelo, el fiscal no te puede dar detención, sino que tiene que pedir al juez que le conceda una fecha, una hora, para ir a una audiencia a debatir la procedencia o no de la prisión preventiva. Entonces el juez, previo debate, va a conceder o no la prisión preventiva. No es como antes que el juez de oficio daba el mandato de detención, verificando lógicamente que concurran los supuestos legales. Pero en este caso, por ejemplo, si nos planteamos esta posibilidad, el fiscal solicita prisión preventiva y luego una terminación anticipada. La terminación anticipada es por pena suspendida. O sea, solicita una audiencia para que se apruebe un acuerdo con pena suspendida, pero también solicita al mismo tiempo una prisión preventiva. ¿Eso es correcto o es incorrecto? ¿Hasta qué punto es correcto? Voy dando la respuesta a esta pregunta. Sería incorrecto. Sería incorrecto porque si yo solicito prisión preventiva, ¿apunto a qué? Apunto a que mi pronóstico de penalidad que se espera alcanzar como resultado del procedimiento va a ser superior a los 4 años. Y si yo veo la terminación anticipada, estoy llegando a una terminación anticipada con pena suspendida, 4 años de pena privativa de la libertad, suspendida por un periodo de prueba de 3 años. Entonces, ¿cómo puedo entender ese pedido? Ese pedido puede ser entendido como que ha sido utilizado como un mecanismo de coacción. Asume una terminación anticipada o te pido la prisión preventiva y te vas a penal. Eso no sería correcto. No, por ejemplo, si yo soy consciente que el fiscal ha realizado actos de investigación, los actos de investigación gozan de legalidad, es decir, no hay violación de derechos, se ha cumplido con las garantías que establece la Constitución, se ha cumplido con la forma que el Código Procesal Penal prescribe para la realización de ese acto de investigación. Tengo un fiscal que es un buen litigante y prácticamente veo que mi patrocinado no tiene muchas condiciones para poder ganar el caso. ¿Sería lógico, sería razonable que yo lo lleve a juicio oral? ¿O sería lógico, o sería razonable que yo le aconseje que asuma una terminación anticipada? Por supuesto, le aconsejaría que asuma una terminación anticipada, porque si yo lo llevo a juicio oral, ¿qué es lo que voy a lograr? Que se ponga una penalidad mucho mayor a la que se puede obtener con una terminación anticipada. Recuerden que al inicio de nuestra conversación hemos dicho que la terminación anticipada está inspirada en principios de una aplicación humana de la pena en el derecho premial, es decir, premiar a la persona que busca una simplificación procesal, ¿no? Entonces, si ocurre lo contrario, por ejemplo, si yo como abogado advierto que de pronto el fiscal está realizando los actos de investigación mal, ¿qué significa mal? Que la consecución de los actos de investigación haya sido obtenido violando la Constitución, que no se haya cumplido con la forma que el Código prevé. ¿Cuál es la probabilidad de causa que tendría el fiscal si ese caso lo lleva a juicio oral? ¿Lo gana o lo pierde? Lo pierde. Y por lo tanto yo le aconsejaría a mi patrocinado que asuma una terminación anticipada. No, lo llevaría a juicio oral. Entonces, la defensa en el nuevo Código Procesal Penal cumple una defensa con una función que nosotros conocemos como defensa estratégica. Una defensa estratégica. Y siempre buscando el mejor resultado para su cliente. Ahora, nosotros vemos también que en la terminación anticipada se le tiene que explicar al imputado cuál es el alcance de la terminación anticipada.
anticipada. Y eso va acorde con el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque miren, el imputado debe saber en forma clara, en forma precisa, que aceptar los cargos va a generar una consecuencia. La consecuencia que va a generar es que el imputado va a tener que se va a convertir en un sujeto pasivo, en un sujeto destinatario de la aplicación de una pena, en un sujeto obligado que va a cumplir una reparación civil y en un sujeto también destinatario que va a tener que cumplir unas consecuencias accesorias que ha generado pues, su conducta. Entonces, la persona, previamente, para que pueda asumir una terminación anticipada, tiene que gozar del derecho a la información. ¿Qué significa el derecho a la información? El derecho que tiene el imputado es que se le explique de manera clara y precisa en qué consiste esta institución. Y la obligación de informar está en manos de quién? Del fiscal y de su propio abogado. Para que no se den supuestos en un futuro, por ejemplo, que cuando se va a la audiencia de determinación anticipada, cuando el juez hace el control de legalidad, el juez también le pregunta al imputado: ¿sabe usted lo que es la terminación anticipada? Y eso debe ser el juez. ¿Sabe usted lo que es la terminación anticipada? Sí, sé. ¿Le explicaron lo que era la terminación anticipada? Exactamente. ¿Está usted consciente que si acepta los cargos se le debe poner una pena? Así es. ¿Se le explicó a usted que si asumía los cargos iba a cumplir el pago de una reparación civil? También. ¿Y sabe usted que va a ser destinatario de las consecuencias accesorias? También. ¿Le explicó eso al fiscal? Sí. ¿Le explicó eso a su abogado? Sí. Entonces ahí estamos frente a una persona que sabe realmente qué es lo que ha firmado, qué es lo que ha asumido. Pero si de pronto se da un caso donde se le pregunta al imputado: ¿sabe usted que por aceptar los cargos va a ser condenado? Y él le dice: no. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué falló? Falló el derecho y la obligación. El derecho que tiene el imputado a ser informado de lo que significa esta institución y la obligación del operador de justicia de decirle al imputado en qué consiste la terminación anticipada, cuáles son las consecuencias de la terminación anticipada, porque posteriormente el juez también tiene que preguntarle eso en la audiencia. El juez no solamente va a basarse en analizar si hay o no suficientes elementos de convicción, sino también preocuparse si el imputado destinatario de la pena, el imputado obligado al cumplimiento de la reparación civil, es consciente y sabe lo que significa esta institución y la trascendencia del acuerdo que ha firmado. Muchas personas cometen algunos errores en las audiencias. ¿Y cuál es uno de los errores que se cometen en las audiencias? Por ejemplo, no tomar en cuenta cuál es la naturaleza de la audiencia en la que yo estoy participando. Eso es un tema muy importante. ¿Cuál es la naturaleza de la audiencia en la que yo me encuentro participando? Por ejemplo, hay algunas personas, punto aparte, que cuando participan en una audiencia de prisión preventiva consideran que es un juicio de responsabilidad. Y sus argumentaciones le enfocan como si fuera pues, un proceso donde yo estoy tratando de buscar que se absuelva a una persona, cuando esa audiencia tiene por finalidad solamente determinar si la persona debe ir a un establecimiento penitenciario en tanto en cuanto dure el proceso penal. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontremos frente a una audiencia de determinación anticipada, lo que vamos a entender es que la naturaleza de la audiencia opera con la finalidad y el propósito que el juez apruebe o desapruebe el acuerdo que está siendo presentado por el fiscal. Por eso es que en el Código Procesal Penal ustedes van a encontrar una frase que muchas veces no se logra comprender bien. En esta audiencia no procede la actuación de pruebas. ¿Por qué no procede la actuación de pruebas en una audiencia de determinación anticipada? ¿Por qué no procede? Porque no es un juicio. Porque no es un juicio. Solamente en el juicio se actúan las pruebas. La audiencia de determinación anticipada es solamente para que el juez verifique, ahora, no solamente los aspectos del acuerdo, sino que hay que ir paso por paso. Hay que hacer un control de legalidad, hay que hacer un control de razonabilidad y hay que llevar a cabo también un control de proporcionalidad.
Citamos un caso práctico. Ustedes tienen la idea en la diapositiva. Yo no voy a leer la idea. Ustedes lean las ideas y lo que les explico. Y les pongo casos prácticos. Por ejemplo, vamos con el principio de legalidad que va a operar en la audiencia. El fiscal convoca a las partes llegan a la sede fiscal, negocian, firman el acuerdo, el fiscal elabora su requerimiento de determinación anticipada, anexa el acuerdo de determinación anticipada y lógicamente que lo presenta al juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria recibe el acuerdo con el requerimiento y señala fecha y hora para llevar a cabo la audiencia. En esa audiencia, el juez abre la audiencia y solicita que las partes se acrediten, empezando lógicamente por la Fiscalía, que es el ente que requiere la audiencia. Hay que entender que siempre va a empezar sustentando la audiencia la parte que ha solicitado la audiencia. Nota a pie de página, como por ejemplo, si nosotros vemos que hay un pedido de prisión preventiva, ¿quién solicita el pedido de prisión preventiva? El fiscal. Por lo tanto, ¿quién empieza a argumentar? El fiscal. Si hablamos de un pedido de prolongación de prisión preventiva, ¿quién pidió la prolongación? El fiscal. ¿Quién empieza argumentando? El fiscal. Si hablamos de un pedido de cese de prisión preventiva, ¿quién pidió el pedido? La defensa. Por lo tanto, ¿quién empieza a argumentar? La defensa. Entonces, en el caso que nosotros estamos tratando de determinación anticipada, ¿quién ha solicitado la audiencia? El fiscal. Por lo tanto, el fiscal tiene que iniciar su argumentación. Y el fiscal es consciente que el juez, como ya ustedes habrán recibido en muchas charlas, esa idea que el juez no conoce el caso. Ustedes dirán, no, pero si es el juez de investigación preparatoria, él sabe de qué caso se trata, ¿no? El juez lo único que sabe es que el fiscal está investigando un caso, pero el juez no conoce el contenido sustancial del caso. Solamente el fiscal que ha hecho ha elaborado su formalización de investigación preparatoria y con un oficio le ha comunicado, pero no le ha mandado copia de actuados, no le ha mandado la carpeta principal. El juez simplemente ha recibido el oficio o la disposición fiscal, mediante la cual se ha dispuesto la formalización de la investigación preparatoria. Más nada. Ahora, la terminación anticipada es un expediente aparte, muy distinto del expediente que forma el juez para la formalización de la investigación preparatoria. Entonces el juez se siente en la audiencia y lógicamente que va a tener que ser informado. ¿Informado de qué? Del caso. Entonces el fiscal ¿qué hace? Comienza a argumentar y le dice, pues, señor juez, en el despacho fiscal se viene llevando a cabo una investigación preparatoria en la carpeta fiscal número tanto, seguida contra don fulano de tal, por tal delito en agravio de don fulano de tal. Es el caso que con la defensa técnica, con participación activa del imputado y con la participación también del agraviado, se ha llegado a un acuerdo de determinación anticipada, el cual paso a exponer a continuación. Los hechos son los siguientes. Entonces comienzan a contarle los hechos al juez, porque el juez no sabe cuáles son los hechos. Y luego, como hemos dicho que la audiencia de determinación anticipada no es una audiencia de juicio oral donde no hay actuación probatoria, sin embargo, el fiscal tiene que comunicarle al juez, tiene que informarle al juez qué es lo que ha obtenido durante el transcurso de la investigación, cuáles son los actos de investigación que ha realizado, su resultado y cuál es la información relevante que ha obtenido el fiscal. Como por ejemplo, durante la investigación preparatoria, señor juez, se ha recepcionado la declaración de la agraviada, doña fulana de tal, donde manifiesta tal cosa. Asimismo, señor juez, ha cumplido con la acreditación de la persistencia de los sustraídos, presentando la factura número 5, etcétera, etcétera, etcétera. De igual manera, se ha recepcionado la declaración testimonial de don fulano de tal, quien ha logrado identificar al imputado como la persona que ingresó al inmueble el día y hora que ocurrió el evento criminal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Muy bien. Entonces el juez escucha y para el juez eso es importante, porque ahí está haciendo un control de legalidad. ¿Hasta qué punto existe vinculación entre los hechos y el sujeto? ¿Cuáles son los hechos? Es el primer orden de análisis. ¿Se trata de un hecho penalmente relevante o no se trata de un hecho penalmente relevante? Si se trata de un hecho penalmente relevante, va a ser la primera fase del análisis. Segundo, ¿cuál es la vinculación del sujeto con esos hechos penalmente relevantes? ¿Por qué? Porque podemos decir, hay hechos de relevancia penal,
pero ¿cuál es la actividad investigativa que demuestra que esta persona está vinculada con esos hechos? Ahí viene el control de legalidad. Ahí viene el control de legalidad. Uno de los primeros aspectos del control de legalidad. Porque ustedes creen que el juez sería razonable y sería lógico que apruebe un acuerdo cuando se trata de dos hechos que no tienen relevancia penal. Sería absurdo. Como también sería absurdo que, tratándose de hechos de relevancia penal, el juez apruebe una terminación anticipada por el simple y solo hecho de que el imputado sufrió el acuerdo. Pero ¿dónde están los elementos que le va a generar convicción al juez que efectivamente esta persona se encuentra vinculada con esos hechos? Si el juez, por ejemplo, aprueba un acuerdo de terminación anticipada sobre hechos que tienen relevancia penal, pero que no hay vinculación del sujeto con el hecho, ¿cómo calificaríamos esta sentencia probatoria? ¿Cómo la calificaríamos? ¿Sería una sentencia legal? ¿Sería una sentencia arbitraria? ¿Sería una sentencia injusta? ¿Cómo la consideraríamos? Y el juez, recuerden que tiene un perfil distinto en el nuevo sistema procesal penal. El juez viene a ser un juez cuasi constitucional. Es un juez que busca la garantía que se cumpla. Si a alguien lo van a condenar, tiene que haber suficiente actividad como para poder demostrar que esta persona tiene que ser condenada. Porque aún cuando nosotros le llamemos sentencia probatoria, ¿hay una condena o no hay una condena? Por supuesto que hay una condena. Hay una condena, solo que tiene el nombre de sentencia probatoria porque nace de un procedimiento especial, no nace de un juicio largo. Pero de todas maneras implica la imposición de una pena, el cumplimiento de una reparación civil, la imposición de consecuencias accesorias que tiene que cumplir el imputado en el caso que puedan proceder de acuerdo al hecho que ha cometido, ¿no? Entonces, el juez empieza a analizar eso. El segundo término es pues, que se pasa a exponer cómo se ha llegado a la pena para poder considerar si la pena es legal, si la pena es razonable, si la pena es proporcional. En los primeros tiempos de la terminación anticipada no había una interpretación correcta de lo que significaba el acuerdo de pena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el abogado o el fiscal consideraban que terminar el caso era simplemente porque yo te propongo una pena y si te parece interesante, pues la aceptas y de pronto terminamos el caso. Pero la pregunta es, ¿cómo terminamos el caso? ¿Con qué tipo de pena? Recordemos el caso que habíamos planteado hace un momento, un robo agravado o un delito que tiene de por medio cadena perpetua. Es lógico, es razonable que un delito con cadena perpetua se termine con una pena suspendida. No sería lógico ni sería razonable. Sería, por ejemplo, viable que un defensor visite al fiscal y le diga: señor, tenemos un caso donde la pena es no menor de 6 ni mayor de 25 años. Mire, el patrocinado va a aceptar los cargos, pero lo que yo le propongo a usted es que lleguemos a una pena suspendida. Yo cuando recibí ese tipo de propuestas, a veces lo hacía reflexionar al abogado y no le decía un no rotundo, sino yo le decía siempre con cortesía, porque hay que recordar que uno pues puede ser juez, puede ser fiscal, pero siempre es abogado, ¿no es cierto? Pero yo siempre, con la mayor cortesía, me ponía: doctor, buenos días, estoy muy asiento. Doctor, quiero conversar con usted sobre una probabilidad de una terminación anticipada. Con mucho gusto, doctor, si es razonable y proporcional, con mucho gusto. Exponga usted su punto de vista. Doctor, yo le propongo una pena suspendida. Entonces yo le decía: doctor, pero ¿cómo puede usted arribar a una pena suspendida si estamos hablando de un tipo penal que tiene una pena combinada no menor de 6 años y mayor de 25 o 35 años? Entonces digo: a ver, doctor, de repente yo estoy equivocado, acá hay una hoja de derecho tercero, haga usted el razonamiento lógico de cómo usted en este máximo llega a la pena suspendida. Es imposible. Es imposible. Y ahí está, fíjense, el control de razonabilidad. ¿Cómo llegaste tú a considerar que esa era la pena que tiene que ser impuesta al imputado? ¿Cómo llegaste? Y eso el fiscal tiene que exponerlo en la audiencia. El fiscal tiene que exponer la audiencia de ese tema. ¿Y qué cosa es lo que nos sirve a nosotros para poder llegar a penas razonables y proporcionales? ¿Qué es lo que nos sirve? El artículo 45 y el artículo 46 del Código Penal. Eso es lo que nos sirve a nosotros para poder llevar a cabo los acuerdos, para poder llevar a cabo la negociación. O sea, no vayan a pensar ustedes que la
artículo 45 y 46 solamente es aplicado por el juez. No, vamos a retroceder en la historia. El artículo 77 del antiguo Código de Procedimientos Penales, ¿para quién fue dado? ¿Para el fiscal o para el juez? Fue para el juez. Sin embargo, también lo empleaba el fiscal. ¿Por qué? Porque el fiscal lo que realizaba era un acto postulatorio. Él sabía que si se cumplían esos requisitos, el juez iba a admitir la denuncia y consecuentemente iba a capturar la instrucción. En este caso también, ¿quién es el que impone la pena? El juez. Y para eso hay una determinación judicial de la pena, que está contenida ¿dónde? En el artículo 45 y en el artículo 46 del Código Penal. Consecuentemente, el fiscal, ¿de qué tiene que preocuparse? Que en la negociación, para llegar a la pena razonable, se utilice también el artículo 45 y el artículo 46, como por ejemplo, las condiciones personales de la gente, su grado de cultura, por ejemplo, si es reincidente o no es reincidente, si ha reparado espontáneamente el daño causado, si se trata, por ejemplo, de una persona que ha actuado por algún tipo de problema económico que ha tenido, usted ha visto el estado de necesidad, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos que están en el 45 y 46 sirven para poder demostrar que hemos llegado a una pena razonable. Ahora hay una pregunta interesante. ¿Por dónde empezar? ¿Por el máximo, por el medio o por el final? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por dónde empezar? Para eso hay que aplicar la razonabilidad. Por ejemplo, si tenemos un homicidio simple, el homicidio simple tiene una pena no menor de ¿cuánto? De 6 años, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya, no menor de 6 años. Si yo empiezo con el homicidio simple por el mínimo, ¿a cuánto de pena llego? Por una persona que ha fallecido, por una persona que se le ha causado una muerte. ¿A cuánto llega? Y eso que todavía le falta aplicar, ¿qué cosa? Le falta aplicar los beneficios. El beneficio por acogerse a la terminación anticipada, el beneficio por la confesión sincera. Entonces, al final, esa persona que cometió un homicidio será condenada a ¿cuánto? 6 meses, a 2 meses, a 3 meses. Ahí no estaríamos frente a una pena razonable, ni tampoco frente a una pena proporcional, ¿verdad? Entonces, miren, y a veces había personas que pensaban, no, yo te propongo por el mínimo, ¿verdad? Lógicamente, en el camino de la defensa siempre busca lo que más le favorece a su patrocinado, pero dentro de ese favorecimiento también hay que ver la razonabilidad. ¿Por qué? Porque la razonabilidad va a ser un elemento que va a ser utilizado por el juez. El juez va a decir hasta qué punto es razonable y proporcional la pena que la Fiscalía ha acordado con la defensa. ¿Cuáles son las causales por las que una terminación anticipada no puede ser aprobada? Uno, por ejemplo, si el juez hace control de legalidad y no hay elementos de convicción que vinculan al sujeto con el hecho. La lógica me dice que si no hay elementos de convicción que vinculen al sujeto con el hecho, es imposible que el juez logre emitir una sentencia probatoria y consecuentemente que se condene a una persona. Dos, por ejemplo, que bajo el amparo del principio de razonabilidad, la pena a la que ha arribado el fiscal con la defensa no sea razonable. Entonces ahí también el juez ¿qué hace? Se rechaza la propuesta de una terminación anticipada. Entonces aquí prima mucho esos criterios, prima mucho el criterio de legalidad, el criterio de proporcionalidad, el criterio de razonabilidad. Pero estos criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad no solamente están reservados para el aspecto de verificar la penalidad que vamos a imponer, sino que van también acompañando a los criterios de la determinación de la reparación civil. Porque la reparación civil debe ser también proporcional con el daño causado. ¿Verdad? También tiene que ser igual. Y las consecuencias accesorias también tienen que ser razonables y proporcionales también. Entonces, tres reglas de oro. Tres reglas de oro que uno nunca debe olvidarse, que son los principios. El principio de legalidad, el principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad. Como fiscal, yo tengo que preocuparme que mi acuerdo goce de estos principios porque cuando yo presento el requerimiento al juez, yo estoy postulando la posibilidad que se solucione el conflicto en un menor tiempo. Estoy postulando. ¿Por qué estoy postulando? Porque el acuerdo de terminación anticipada no es obligatorio para el juez. Si bien es cierto que el fiscal puede haber presentado un acuerdo de terminación anticipada por el simple y solo hecho que el fiscal presentó un acuerdo de terminación anticipada, el juez no está obligado a aprobarlo. Por eso es que se denomina acuerdos provisionales de terminación anticipada. Cuando nosotros vemos las actas que se elaboran y donde consta un acuerdo, dice arriba como título:
acuerdo provisional de terminación anticipada. ¿Por qué se le coloca el término provisional? ¿Y por qué no se le saca? Porque ese acuerdo tiene que ser sometido al juez para que el juez determine si lo aprueba o no lo aprueba. ¿Bien? Entonces, el juez, pues, cuando va a emitir la resolución, va a analizar, pues, la calificación jurídica y la pena acordada. Miren, la calificación jurídica también es importante y ahí viene la aplicación del principio de legalidad. Verificamos, por ejemplo, puede haber un hecho que puede tener relevancia penal, pero ese hecho que tiene relevancia penal le corresponde un tipo penal distinto al que se está aplicando. Hay un problema en el juicio de tipicidad, en ese razonamiento lógico de verificar en qué tipo penal se van a subsumir esos hechos. Entonces, si hubo un error en la calificación, ¿es posible que el juez apruebe ese acuerdo de terminación anticipada? No, porque lo puede estar condenando por un tipo penal inaplicable, por un tipo penal que no le corresponde. Máxime aún si el tipo penal que le corresponde contiene una pena mucho más mínima, mucho más benigna que la pena que contiene el tipo penal con el cual se está llevando a cabo la terminación anticipada. Entonces, ahí viene otro nivel también de análisis. O sea, el nivel de análisis del principio de legalidad significa, ¿hay elementos de corrección suficientes o no? Segundo, ¿se trata de un hecho penalmente relevante o no? Tercero, la tipificación que se está empleando para los hechos goza del principio de congruencia, ¿hay un correcto juicio de tipicidad o no? Miren qué interesante es este tema. A mí me parece sumamente interesante este tema de la terminación anticipada. A veces la terminación anticipada se enfoca quizás desde otro punto de vista, pero esta vez vamos a enfocarlo desde otra óptica. Y la óptica que estamos planteando aquí es ver el abanico de posibilidades que se pueden presentar, ya sea para promoverla, ya sea para acordarla o ya sea para aprobarla. Ahora, la terminación anticipada ha tenido también algunos aspectos importantes de análisis. Y yo le mandé por correo, no sé si de repente lo tienen y de lo contrario se lo den. Hay dos resoluciones muy importantes que se han emitido con relación a este tema de terminación anticipada. Por ejemplo, miren, yo recuerdo que en los distritos judiciales, y me digo siempre recuerdo porque yo he estado como inductor del nuevo Código Procesal Penal en Huánuco, en Cañete, en Cusco, ahora hace poco he estado también en Loreto, en Ucayali, etc. Y siempre hay preguntas. Y eso es algo muy importante, ¿no? Siempre hay preguntas, como por ejemplo, muchos de los operadores, ya sean fiscales, abogados o también jueces, se preguntaban cómo se entiende el tema de la confesión sincera para los efectos de la terminación anticipada. Porque nosotros analizamos pues, que la confesión sincera se trata de temas doctrinarios, ¿no? Son temas doctrinarios. Entonces, ¿hasta qué punto, si nosotros ponemos casos prácticos, estaríamos frente a la confesión sincera? Por ejemplo, decimos, si Pedro comete un hecho, Pedro comete el hecho y de pronto es detenido en flagrante delito por la policía. Cuando se le lleva a declarar, Pedro declara y dice, sí, efectivamente yo cometí el hecho. Primera premisa. Estaríamos ahí diciendo, ¿hay confesión sincera o no hay confesión sincera? ¿Hay confesión sincera cuando una persona es sorprendida en flagrante delito? Primera pregunta. ¿Ve? Hay varias preguntas que van a decir. La segunda es que Pedro comete el delito pero nadie lo sabe. Y de pronto es Pedro el que va a la policía y le dice, he cometido un delito. Y la policía, vamos a verificar si es cierto. Van a verificar y de pronto encuentran que efectivamente todos los datos que Pedro proporciona coinciden. Encuentran el cuerpo del delito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay confesión sincera, no hay confesión sincera. Bien, ahora, el otro presupuesto. ¿Cuál es el otro presupuesto que durante la investigación llamémosle correctamente? Porque hasta ahora se siguen cometiendo errores. Por ejemplo, el otro día me pasaron una guía para que se pueda dar una opinión hasta qué punto esa guía es importante para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y se sigue cometiendo el error. Se le coloca a la etapa de declaración previa investigación preliminar.
y ya la investigación preliminar no existe, eso ya tiene que quedar atrás, ese concepto viene con el código antiguo. Ahora hablamos de diligencias preliminares. Y miren, hasta en una guía se está cometiendo ese error. Dice que eso tiene que, si alguna vez llega la guía, llegue un y pongan en diligencias preliminares. Ha cambiado. Entonces, vamos a ponernos en el caso. Si estamos con Pedro en diligencias preliminares y Pedro en diligencias preliminares niega, y Pedro dice: Señor, ¿sabe qué? Yo no soy culpable, yo soy inocente. Entonces, más adelante, cuando el fiscal formaliza la investigación preparatoria, Pedro pide una ampliación de declaración y dice: Señor, voy a decir toda la verdad. Y ¿sabe qué? Yo en la diligencia preliminar mentí, pero ahora voy a decir la verdad. Y ¿sabe qué? Sí, que soy autor de ello. ¿Puede ser entendido eso como confesión sincera? Otra pregunta. Y otra pregunta más, que nosotros no debemos olvidar: guardar silencio. ¿Qué pasa si la persona durante las diligencias preliminares guarda silencio y posteriormente en la investigación preparatoria dice: Señor, voy a ejercer mi derecho a declarar y voy a declarar? ¿Sabe qué? En un principio yo guardé silencio, pero ahora voy a decir la verdad. Yo sí hice la acción que se me imputa, soy autor de ese delito. ¿Hay confesión sincera o no? Les hago esas observaciones porque todavía algunas personas sigue operando la mente del sistema de investigación inquisitiva. Y me he encontrado con eso. Por ejemplo, en Ucayali me hicieron una pregunta. Y bien, me dijeron si yo consideraba que cuando el abogado le recomienda a su patrocinado que guarde silencio, eso implica un entorpecimiento a las investigaciones. Me hicieron esa pregunta. ¿Ustedes lo creen? No es así. Fíjense, lo que pasa es que la investigación es un diseño estratégico. Es un diseño estratégico la investigación. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que busco? ¿Hacia dónde quiero llegar? Ahora, imagínense ustedes si yo enfoco mi investigación solo sobre la base de la declaración del imputado, con la expectativa que él se autoincrimine o que él diga: yo soy el autor del delito. Entonces, si yo no tengo estrategia y me encuentro con una persona que dice: voy a guardar silencio, al no tener estrategia, ¿qué hago? Me quedo con los brazos cruzados y no sé qué hacer. Entonces ahí yo pienso que se me está entorpeciendo mi investigación. Y eso no es correcto. Ese criterio no es correcto. El criterio correcto es que si usted quiere dejar, si usted quiere no dejar. Porque para eso se le tiene que demostrar su responsabilidad. ¿Y el cargo de quién está? De la Fiscalía con la policía. Entonces la Fiscalía con la policía, con el nuevo Código Procesal Penal, tiene que actuar a un título de binomio. O sea, ahora en la investigación nosotros hablamos de binomio y hablamos de trinomio. ¿Qué significa binomio de investigación? Ministerio Público, Policía Nacional. Y trinomio de investigación, hablamos de Ministerio Público, Policía Nacional y Cuerpo Pericial. ¿Qué es eso? ¿No? Binomio, Policía Nacional, Ministerio Público. Trinomio, Ministerio Público, Policía Nacional y Cuerpo Pericial. Entonces, no se trata de un entorpecimiento, se trata del ejercicio de un derecho. Se trata del ejercicio de un derecho que tiene una persona. Y también se trata de un producto de una estrategia que puede tener la defensa. Porque la defensa puede, por estrategia, decirle: guarda silencio, vamos a ver todavía la carga probatoria que existe y sobre la base de eso decidimos si declara o no declara. Entonces, eso no significa que se esté entorpeciendo la investigación. Lo que significa que una persona está ejerciendo su derecho a guardar silencio y significa que hay un abogado que está desarrollando su estrategia. Y a cargo de quién le corresponde recopilar todos los elementos incriminatorios. El órgano que le corresponde, en este caso el Ministerio Público. Entonces, fíjense, puede darse esa posibilidad. El sujeto guarda silencio en diligencias preliminares y posteriormente acepta su declaración. Entonces, ahí viene otra idea. Esta sentencia, hay una resolución muy interesante que fue emitida en el Callao y fue emitida por la sala, como producto de un caso del Callao, y fue emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Me refiero pues a la Ejecutoria Suprema vinculada al número 1766 del año 2004, procedente del Callao. En esta sentencia se habló pues sobre estos temas de la confesión sincera, cómo tiene que ser entendido.
Pero no solamente se habló de ello, sino también se trató de hacer una diferencia entre lo que era la conclusión anticipada del debate y también pues la confesión anticipada, la conclusión anticipada de la institución judicial, que nació con la ley número 28.122. Y acá se dice algo muy interesante en esta resolución, que se la voy a dejar para que ustedes puedan fotocopiarlo. Dice así, ¿no? Dice: es de aclarar que cuando el artículo 5 hace mención a la confesión sincera, en rigor nos remite al numeral 1 de dicha norma, que por tal expresión a estos son los efectos, aunque dogmáticamente cuestionable, entiende únicamente aceptar en ese trámite ser autor o partícipe del delito en materia de la confesión. O sea que, ¿qué nos da a entender? Que la confesión sincera solamente para los efectos de la aplicación de la simplificación procesal se debe entender como que implica la sola admisión de los cargos que se le están imputando en la acusación, sin necesidad de dar explicación alguna. Sin necesidad de dar explicación alguna. O sea, esa confesión sincera solamente tiene una finalidad para efectos de un procedimiento especial, que viene a ser ¿qué cosa? La terminación anticipada. Miren cómo se aclara el supuesto panorama. ¿Y dónde fue mayormente aclarado este tema? Con el acuerdo plenario número 5 del año 2008, donde también se habla sobre estos aspectos de confesión sincera, entre otros temas, que también resulta ser muy interesante. Lo que sucede fue que cuando aparece una nueva norma procesal, siempre van apareciendo al mismo tiempo algunas dudas, van naciendo interpretaciones. Por eso es que en alguna oportunidad ustedes van a escuchar hablar de una reforma procesal. Pero ¿qué significa la reforma procesal? Claro que por un lado implica la dación de una nueva norma, la aplicación de una nueva norma, pero también el cambio de la mentalidad del operador. Y eso muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Si no cambia la mente del operador, entonces no estamos dentro de una reforma, porque la reforma no significa cambio de norma, sino también la nueva forma de pensar sobre estos aspectos. Ahora, miren, un error que muchas personas cometen cuando quieren, por ejemplo, aplicar el nuevo modelo, es cómo era antes para traer eso de antes hacia ahora. O sea, el antes hasta ahora, no, porque el parámetro mental es diferente, la aplicación es diferente. Quizás pueden haber instituciones similares, instituciones parecidas, pero hay que pensar que ahora estamos con una nueva norma para poder lograr pues, una justicia distinta a la que anteriormente se estaba desarrollando. Me refiero en el aspecto procedimental, me refiero en el aspecto procesal, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, bajo el amparo del principio del derecho premial, entonces se está dándole también beneficios al imputado. ¿Y cuáles son esos beneficios que se le está dando al imputado? Son los beneficios del descuento de pena. Eso es. Como por ejemplo, el beneficio por confesión sincera, que viene a ser pues hasta una tercera parte por debajo del mínimo legal, y el beneficio por haberse acogido a la terminación anticipada, que viene a ser pues una sexta parte de la penalidad. Entonces, ahí encontramos nosotros que existe un premio a la persona que de pronto está pues, acogiéndose a una solución del conflicto de manera pronta, porque eso lógicamente va a redundar en un ahorro al Estado. Imagínense ustedes lo que cuesta un juicio oral. Un juicio oral cuesta, por ejemplo, no solamente tener los aparatos logísticos, el recurso humano, etcétera, sino también hay programaciones y reprogramaciones. ¿No? Programaciones y reprogramaciones, incluso también le genera gastos a los testigos. Fíjense, yo cuando me iba a juicio oral tenía un gran problema. Y el gran problema que tenía era precisamente con mis testigos principales. ¿Quiénes eran mis testigos principales? Los policías. El policía muchas veces yo trabajaba en obra, pero específicamente cumplía funciones en un sitio bien peligroso de obra que era Guaral. Guaral tenía pues, un alto índice de criminalidad, y eso está probado, está muy probado que Guaral tenía un alto índice de criminalidad. Y bueno, yo tenía que viajar de Guaral hasta Paula, porque Paula estaba en penal de Carquín. Y cuando vio que juicios orales, miramos por qué eran los efectivos policiales, por dos motivos importantes. Primero, porque el Policía Nacional, cuando está fuera de su servicio, cumple un servicio particular, y eso le implica también otro ingreso.
¿verdad? Y tener que ir a un juicio oral significa faltar o ausentarse a su otro trabajo particular. Ello implicaría un descuento por no haber asistido a trabajar. Y en segundo lugar, ¿quién le paga su pasaje? Entonces, nosotros decíamos que tendrá que ir uniformado. Tendrá que ir uniformado por dos motivos. Uno, por estrategia, porque genera mayor impacto una persona uniformada en una audiencia, ¿verdad? Y en segundo, para que se ahorre también el pasaje. Entonces, fíjense ustedes qué importante pues es también ver que la simplificación procesal debe generar también un premio, ¿no? Y entonces, bueno, pues estás evitando legales al Estado, que está buscando que el agraviado se sienta resarcido en un menor tiempo posible. Tú mismo estás pretendiendo que tu situación controvertida sea resuelta en un menor tiempo, pues entonces lo que yo puedo hacer contigo es darte beneficios. Si el beneficio es pues, un descuento de penalidad de lo que realmente tú puedes merecer, si de pronto no asumes esta institución. Hay experiencias muy interesantes con esto de la terminación anticipada. Por ejemplo, una experiencia muy interesante sería ¿cuál es la diferencia entre la terminación anticipada y la conclusión anticipada del juicio? ¿Cuál es el tratamiento que ustedes le pueden dar a los aspectos punitivos en cuanto a terminación anticipada y en cuanto a la conclusión anticipada del juicio? Por ejemplo, una persona que de pronto tenía la posibilidad durante toda la investigación preparatoria de poder asumir una terminación anticipada, merecería un mismo tratamiento si de pronto no lo hizo y recién a nivel de juicio oral acepta, por ejemplo, una conclusión anticipada de juicio. Por ejemplo, los jueces en muchas oportunidades dicen si de pronto una persona puede merecer una reserva de fallo condenatorio. La reserva de fallo condenatorio lo podría haber merecido, por ejemplo, si durante la investigación preparatoria podía asumir una simplificación procesal, pero quedó al final causarle más gastos al Estado, causarle más una expectativa mayor, por ejemplo, al tiempo, a la parte agraviada, para luego buscar un beneficio en lo que corresponde a una reserva de fallo condenatorio. Bueno, eso tiene que ser analizado. Eso tiene que ser analizado. Por ejemplo, en Colombia hay sentencias donde incluso una persona que de pronto no asumió en un estadio procesal, una simplificación procesal, y posteriormente lo asumió, la Corte Suprema Colombiana dijo que no merecía el mismo tratamiento. No merecía el tratamiento porque hay que darle premio. Se supone que es un premio, se supone que es un reconocimiento por ahorrar gastos, por ahorrar tiempo, ahorrar plazos, etc., ¿no? Y bueno, de acá también digo, ahora yo me he encontrado con algunos jueces que cuando se les proponía una conclusión anticipada del juicio con una reserva de fallo condenatorio, algunos decían, pero él tuvo la oportunidad durante toda la investigación preparatoria para asumir una conclusión anticipada y por qué recién ahora decía este tipo de penalidad. Pero son temas, por ejemplo, que pueden incluso entrar en criterios que pueden ser reformados si es que algunos no lo comparten. Recuerden lo siguiente. El hecho de que exista un criterio de un determinado juez no significa que ese criterio necesariamente todos deben de seguir. Solamente se pueden seguir los criterios que tienen el carácter obligatorio porque resultan ser vinculantes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de reforma, también aparece otro concepto que es la contrarreforma. Y la contrarreforma no va a ser entendida como que vamos a derogar plenamente el código, sino que seguramente que en los años que se vienen y que vamos a ir aplicando la norma, vamos a ir detectando qué artículos del código resultan inoperativos para modificarlo y qué criterios también que estamos aplicando merecen ser modificados. Entonces ahí nosotros vamos a ver pues, que en el camino estamos encontrando cuáles serían esos defectos que se producirían durante este tipo de aplicación de la forma pues, de esta código procesal. Ahora, si nosotros hablamos que en el proceso penal ha ingresado fórmulas que antes no eran vistas, como por ejemplo negociaciones, hay aspectos conciliatorios, etc. Entonces también tenemos que analizar cuáles son los estilos de negociación. Hay que ver pues que dentro de estos estilos de negociación tenemos dos figuras. Por ejemplo, cuando el fiscal va a llevar a cabo una negociación, el fiscal puede optar por dos actitudes. Dejar que las partes directamente negocien, convoca a las partes y directamente negocien las partes, que ellos empiecen a proponer su
sus ofertas. Por ejemplo, si estamos hablando solo de un acuerdo preparatorio o de un principio de oportunidad, donde no hay aplicación de penalidad, ¿verdad? Muy bien. La otra alternativa es que el fiscal promueva una forma. Ahora, cuando hablamos de determinación anticipada, nosotros nos encontramos que ahí va a operar la aplicación de una pena, la aplicación de una reparación civil y una consecuencia accesoria. ¿Qué sería lo lógico? ¿Qué sería lo lógico? Que las partes negocien la pena. Hay que verlo bien, porque hay que ver a quién le corresponde negociar la pena y a quién le corresponde negociar la reparación civil. Hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, si a mí me corresponde negociar la pena como fiscal, yo no puedo dejarle al agraviado decirle, a ver, ponte de acuerdo cuánto de pena crees tú que el imputado puede cumplir para que tú te sientas satisfecho. Eso sería lógico, sería absurdo, ¿no? Pero sí la parte afectada puede tener la posibilidad de poder negociar directamente la reparación civil, pero el extremo de la pena no, un momento, eso se corresponde a ella, ¿verdad? Entonces hay estilos. Por ejemplo, ahí tenemos que ver también que la negociación es producto de qué? ¿Es producto de una improvisación o es producto también de una estrategia? Yo pienso que todo es estrategia, pero también hay aspectos de talento. Hay muchas personas que son buenos negociadores, ¿no? Y hay otras personas que no. Yo a veces proponía lo siguiente: hay que identificar qué fiscales son buenos negociantes de pena, de reparación civil, de consecuencias accesorias, para que podamos nosotros promover las simplificaciones procesales, qué fiscales son buenos investigadores y qué fiscales son buenos litigantes. Yo pienso que en el futuro la fiscalía tiene que ir hacia ese camino. Lógicamente con un futuro rotativo. ¿Para qué? Para no sectorizar determinada habilidad, ¿no? Pero fíjense, yo puedo tener un fiscal que es muy talentoso investigando, pero es malo en juicio oral. Y eso es cierto. Yo puedo tener un fiscal que es muy talentoso en juicio oral, pero es malo investigando. ¿Verdad? Igual, por ejemplo, yo propongo lo siguiente: yo considero que los estudios de abogados van a tener que cambiar. ¿Y van a tener que cambiar de qué forma? Van a tener que buscarse abogados de negociación y abogados de litigación. Ese es el nuevo perfil que yo considero que debe tener un estudio de abogados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy un estudio de abogado y busco lo mejor para mi cliente, pues entonces, ¿qué es lo que me conviene? ¿Me conviene llevarlo a profesional o me conviene una negociación? Entonces, si yo mando a un abogado que es de litigación, no voy a decir que él no es un especialista en negociación, puede tener conocimiento, claro, pero no lo hace tan igual como un especialista en litigación. Entonces envío a un especialista en negociación para que negocie eso. Si yo, por ejemplo, tengo una audiencia de juicio oral, ¿puedo mandar a un abogado de negociación? Claro. ¿Por qué? Porque voy a buscar una conclusión anticipada del juicio. Pero si no lo consigo y entro al juicio oral, correcto, ¿no? Pero lógicamente luego viene lo que le digo, ¿no? Lo rotativo. ¿Qué significa? Que todo abogado, ahora viene lo que realmente es de fondo. Todo abogado tiene que saber negociación y tiene que saber litigación. Todo abogado tiene que saber negociación y litigación. Todo fiscal tiene que saber investigar, todo fiscal tiene que saber negociar y todo fiscal tiene que saber litigar. ¿Por qué? Porque el mismo fiscal que investiga es el mismo fiscal que va a las audiencias. Salvo que se produzca una licencia, unas vacaciones, etc. Pero él es el mismo. Igual el abogado, salvo que el abogado sea su abogado en el caso, entonces ya va a ir otro abogado. Pero hay abogados que inician el caso desde la diligencia preliminar hasta el juicio oral. Y en ese camino van consiguiendo algunos aspectos que le van a favorecer a su patrocinado. Ahora, el capricho y la soberbia no queden en este sistema. Miren, no se trata del tema de determinación anticipada, pero sí guarda un poco de congruencia. Yo tenía un caso donde ese caso se trataba de un acto contra el pudor, y por la práctica mayormente nosotros sabemos que el acto contra el pudor, cuando se condena con pena suspendida. Mayormente. Entonces, el caso yo lo había asumido, lo había investigado, pero resulta que no había una cámara Gesell, tampoco había una prueba anticipada de la declaración de la menor, de tal manera que la menor tenía que ir a juicio oral, y en el juicio oral tenía que la defensa hacer sus actividades procesales de compensar, ¿verdad? Entonces yo converso con la madre de la criatura y le dije: permítame usted negociar con la defensa, y le voy a proponer a la defensa una pena suspendida, pero con una reparación civil considerable.
¿Y por qué? Porque no quiero que la menor nuevamente sea revictimizada en la audiencia. Eso es algo importante. Por ejemplo, si aquí hay fiscales y de pronto en algún día van a tener una audiencia de una menor de edad, pues y está vigente el nuevo Código Procesal Penal, pidan que esa declaración sea recepcionada en prueba anticipada. ¿Para qué? Para evitar más adelante, por ejemplo, revictimizar, ¿no? Y en segundo lugar, por ejemplo, la defensa no puede pensar que se le está quebrando su derecho, porque cuando se lleva a cabo una declaración de una menor de prueba anticipada, la defensa también está presente en esa declaración. La única diferencia es que no puede examinarla directamente, sino que lo va a hacer a través de un psicólogo, y el psicólogo es la persona que va a retransmitir la pregunta hacia la menor de tal manera que no le pueda afectar su aspecto psicológico, ¿verdad? Muy bien, entonces resulta pues que eso no se había producido, y le digo a la madre de la criatura para que me permita negociar. Entonces la mamá me dijo que no había ningún problema, doctor, si es lo mejor para mí, el negocio. Entonces abordo a la defensa técnica, y la defensa técnica le digo pues para hacer una conclusión anticipada del juicio, y la defensa técnica me dice, no doctor, no sé. Y el diputado se interesó y me dijo, doctor, ¿qué cosa es la conclusión anticipada del juicio? Entonces yo le dije, fíjese, significa pues que usted acepta los cargos y es pasible de una pena. ¿Y qué pena que usted me propone? Bueno, yo le propongo una pena suspendida, usted solamente va a firmar, y lógicamente una reparación civil que sea muy considerable para tomar su reparación. Entonces el diputado me dijo, doctora, me está diciendo solamente que voy a firmar, ¿por qué no le aceptamos? Entonces él cuando dijo eso es porque era consciente que era culpable. Una persona inocente nunca va a decir eso. El inocente va a decir, vamos a juicio y vamos a lograr una solución. Entonces la abogada le dice así, no aceptes, porque nosotros vamos a ganar el caso. Entonces yo le digo a la doctora, explíquele bien y fíjese usted que nosotros lo que vamos a hacer acá es una conclusión anticipada del juicio. Y eso es una pena suspendida. Y mire, no lo tomen como soberbia, pero yo justo había llegado a estudiar en Estados Unidos de litigación oral. Entonces estaba con todas las ganas de entrar a la audiencia, ¿no? Simplemente no lo hacía porque la menor quería protegerla. Entonces la doctora no aceptó. Fuimos a la audiencia de juicio oral y la jueza le condenó a una pena. Y el muchacho no sabía lo que había pasado. Y hay audios que pueden garantizar lo que yo manifiesto. La jueza, el muchacho le preguntaba a la abogada y le decía, ¿qué es lo que ha pasado? Y le decía, después te voy a explicar. No le pareció a la jueza, y la jueza intervino y le dijo, doctora, si usted no le explica a su patrocinado, yo le voy a explicar al señor. Acaba usted de perder el juicio y usted está siendo condenado, y en este momento va a venir el efectivo de la policía que lo va a conducir a usted hacia un penal donde usted va a cumplir la pena si lo impuesto. Y usted aquí tiene derecho a penar. Entonces el muchacho mira a la abogada y le dice, doctora, ¿qué es lo que ha pasado? Dice la jueza que me han condenado, que voy a ir preso. Y le dice, no te preocupes, después vamos a hablar y vamos a penar. Empecemos a pensar. Por eso le digo, esto es un anécdota. Y hay que traerlo como anécdota. Si yo soy consciente que a mi patrocinado, si lo llevo a juicio oral, le van a poner una pena muy severa, la lógica me dice que debo de promover una terminación anticipada. Porque mi función es buscar lo que más le favorece a mi patrocinado. Esa es la clave. Y no arriesgar al patrocinado a un juicio oral donde le van a poner una pena mucho mayor a la que él ha podido haber alcanzado en una negociación. Entonces, ¿qué falló acá? ¿Hubo estrategia? No hubo estrategia. Yo tengo que pensar como abogado. Por ejemplo, ¿cuándo el fiscal va a promover una terminación anticipada? ¿Cuándo el fiscal va a promover una terminación anticipada? ¿Cuándo? Por ejemplo, el fiscal es consciente, el fiscal estratégicamente puede pensar de esta manera. Yo tengo un caso de violación en agravio de menor de edad. La pena es cadena perpetua. Por el modus operandi, por la acción que se ha ejecutado, etcétera, todo denota que esta persona ha actuado salvajemente. Por lo tanto, yo como fiscal lo que espero es la cadena perpetua.
Consecuentemente, ¿qué hago? Si el abogado me promueve una terminación anticipada que está dentro de mis expectativas que yo tengo, el abogado lógicamente que al promover una terminación anticipada, mayormente esto se puede llegar hasta 35 años. ¿Sí o no? Mayormente se puede llegar hasta 35 años. Entonces, me pongo a pensar y digo, como fiscal me conviene que es el resultado de penalidad que yo espero por este hecho. No. Entonces, si a mí me proponen, yo estoy obligado a aceptarlo. No, pues, no le acepto. Le digo, disculpe, doctor, gracias por su buena intención, pero no voy a aceptar la terminación anticipada que usted me propone y yo considero que este caso debería ir a juicio. ¿Sí o no? Muy bien. Pero, por ejemplo, puede darse el caso que el fiscal tenga un delito, vamos a suponer hurto agravado, donde la penalidad es no mayor de cuánto, de 6 años. De 6 años. Yo pienso que en el futuro la fiscalía tiene que ir hacia ese camino. Lógicamente con un futuro rotativo. ¿Para qué? Para no sectorizar determinada habilidad, ¿no? Pero fíjense, yo puedo tener un fiscal que es muy talentoso investigando, pero es malo en juicio oral. Y eso es cierto. Yo puedo tener un fiscal que es muy talentoso en juicio oral, pero es malo investigando. ¿Verdad? Igual, por ejemplo, yo propongo lo siguiente. Yo considero que los estudios de abogados van a tener que cambiar. ¿Y van a tener que cambiar de qué forma? Van a tener que buscarse abogados de negociación y abogados de litigación. Ese es el nuevo perfil que yo considero que debe tener un estudio de abogado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy un estudio de abogado de grupo, lo mejor para mi cliente, pues entonces, ¿qué es lo que me conviene? ¿Me conviene llevarlo a profesional o me conviene una negociación? Entonces, si yo mando a un abogado que es de litigación, no voy a decir que él no es un especialista en negociación, puede tener conocimiento, claro, pero no lo hace tan igual como un especialista en litigación. Entonces envío a un especialista en negociación para que negocie. Si yo, por ejemplo, tengo una audiencia de juicio oral, ¿puedo mandar a un abogado de negociación? Claro. ¿Por qué? Porque voy a buscar una conclusión anticipada del juicio. Pero si no lo consigo y entro al juicio oral, correcto, ¿no? Pero lógicamente luego viene lo que le digo, ¿no? Lo rotativo. ¿Qué significa? Que todo abogado, ahora viene lo que realmente es de fondo. Todo abogado tiene que saber negociación y tiene que saber litigación. Todo abogado tiene que saber negociación y litigación. Todo fiscal tiene que saber investigar, todo fiscal tiene que saber negociar y todo fiscal tiene que saber litigar. ¿Por qué? Porque el mismo fiscal que investiga es el mismo fiscal que va a las audiencias. Salvo que se produzca una licencia, unas vacaciones, etc. Pero él es el mismo. Igual el abogado, salvo que el abogado sea su abogado en el caso, entonces ya va a ir otro abogado. Pero hay abogados que inician el caso desde la diligencia preliminar hasta el juicio oral. Y en ese camino va consiguiendo algunos aspectos que le van a favorecer a su patrocinado. Ahora, el capricho y la soberbia no vienen en ese sistema. Miren, no se trata del tema de terminación anticipada, pero sí guarda un poco de congruencia. Yo tenía un caso donde ese caso se trataba de un acto contra el pudor y por la práctica mayormente nosotros sabemos que el acto contra el pudor cuando se condena con pena suspendida. Mayormente. Entonces, el caso yo lo había asumido, no lo había investigado, pero resulta que no había una cámara Gesell, tampoco había una prueba anticipada de la declaración de la menor, de tal manera que la menor tenía que ir a juicio oral y en el juicio oral tenía que la defensa a hacer sus actividades procesales de compensar, ¿verdad? Entonces yo converso con la madre de la criatura y le dije, permítame usted negociar con la defensa. Y le voy a proponer a la defensa una pena suspendida, pero con una reparación civil considerable. ¿Y por qué? Porque no quiero que la menor nuevamente sea revictimizada en la audiencia. Eso es algo importante. Por ejemplo, si aquí hay fiscales y de pronto algún día van a tener una audiencia de una menor de edad, pues si está vigente el nuevo Código Procesal Penal, pidan que esa declaración sea recepcionada en prueba anticipada. ¿Para qué? Para evitar más adelante, por ejemplo, revictimizar. Y en segundo lugar, por ejemplo, la defensa no puede pensar que se le está quebrando su derecho, porque cuando se lleva a cabo una declaración de una menor de edad anticipada, la defensa
en esa declaración. La única diferencia es que no puede examinarla directamente, sino que lo va a hacer a través de un psicólogo, y el psicólogo es la persona que va a retransmitir la pregunta hacia la menor de tal manera que no le pueda afectar su aspecto psicológico, ¿verdad? Muy bien, entonces resulta pues que eso no se había producido, y le digo a la madre de la criatura para que me permita negociar. Entonces la mamá me dijo que no había ningún problema, doctor, si es lo mejor para mí, la negocio. Entonces abordo a la defensa técnica, y la defensa técnica le digo pues para hacer una conclusión anticipada de juicio, y la defensa técnica me dice, no doctor, no sé. Y el diputado se interesó y me dijo, doctor, ¿qué cosa es la conclusión anticipada de juicio? Entonces yo le dije, fíjese, significa pues que usted acepta los cargos y es pasible de una pena. ¿Y qué pena que usted me propone? Bueno, yo le propongo una pena suspendida, usted solamente va a firmar, y lógicamente una reparación civil que sea muy considerable para mí, para que ponga su reparación. Entonces el diputado ahora dijo, doctora, me está diciendo solamente que voy a firmar, ¿por qué no le aceptamos? Entonces él cuando dijo eso es porque era consciente que era culpable. Una persona inocente nunca va a decir eso. El inocente va a decir, vamos a juicio y vamos a lograr una solución. Entonces la abogada le dice así, no aceptes, porque nosotros vamos a ganar el caso. Entonces yo le digo a la doctora, explíquele bien y fíjese usted que nosotros lo que vamos a hacer acá es una conclusión anticipada del juicio. Y eso es una pena suspendida. Y mire, no lo ponen como soberbia, pero yo justo había llegado a estudiar en Estados Unidos de litigación moral. Entonces estaba con todas las ganas de entrar a la audiencia. Simplemente no lo hacía porque la menor quería protegerla. Entonces la doctora no aceptó. Fuimos a la audiencia de juicio oral y la jueza le condenó a una pena. Y el muchacho no sabía lo que había pasado. Y hay audios que pueden garantizar lo que yo entiendo. La jueza, el muchacho le preguntaba a la abogada y le decía, ¿qué es lo que ha pasado? Y la decía, después te voy a explicar. No le pareció a la jueza, eso a la jueza, y la jueza intervino y le dijo, doctora, si usted no le explica a su patrocinado, yo le voy a explicar, señor. Acaba usted de perder el juicio y usted está siendo condenado, y en este momento va a haber efectivo de la policía que lo van a conducir a usted hacia un penal donde usted va a cumplir la pena si lo impuesto. Y usted aquí tiene derecho a apelar. Entonces el muchacho mira a la abogada y le dice, doctora, ¿qué es lo que ha pasado? Dice la jueza que me han condenado y que voy a ir preso. Y dice, no te preocupes, después vamos a hablar y vamos a apelar. Empecemos a pensar. Por eso le digo, esto es un anécdota. Y hay que traerlo como anécdota. Hay que traerlo como anécdota. Si yo soy consciente que a mi patrocinado, si lo llevo a juicio oral, le van a poner una pena muy severa, la lógica me dice que debo de promover una terminación anticipada. Porque mi función es buscar lo que más le favorece a mi patrocinado. Esa es la clave. Esa es la clave. Y no arriesgar al patrocinado a un juicio oral donde le van a poner una pena mucho mayor a la que él ha podido haber alcanzado en una negociación. Entonces, ¿qué falló acá? ¿Hubo estrategia? No hubo estrategia. No hubo estrategia. Yo tengo que pensar como abogado. Por ejemplo, ¿cuándo el fiscal va a promover una terminación anticipada? ¿Cuándo el fiscal va a promover una terminación anticipada? ¿Cuándo? Por ejemplo, el fiscal es consciente, el fiscal estratégicamente puede pensar de esta manera. Yo tengo un caso de violación en agravio de menor de edad. La pena es cadena perpetua. Por el modus operandi, por la acción que se ha ejecutado, etcétera, etcétera, todo denota que esta persona ha actuado salvajemente. Por lo tanto, yo como fiscal lo que espero es la cadena perpetua. Consecuentemente, ¿qué hago? Si el abogado me promueve una terminación anticipada que está dentro de mis expectativas que yo tengo, el abogado lógicamente que al promover una terminación anticipada, mayormente esto se puede llegar hasta 35 años. ¿Sí o no? Mayormente se puede llegar hasta 35 años. Entonces, me pongo a pensar y digo, como fiscal me conviene que es el resultado de penalidad que yo espero por este hecho. No. Entonces, si a mí me proponen, yo estoy obligado a aceptarlo. No, pues. No
no le acepto. Le digo, disculpe doctor, gracias por su buena intención, pero no voy a aceptar la terminación anticipada que usted me propone y yo considero que este caso debería ir a juicio. ¿Sí o no? Muy bien. Pero, por ejemplo, puede darse el caso que el fiscal tenga un delito, vamos a suponer hurto agravado, donde la penalidad es no mayor de cuánto, de 6 años. De 6 años. ¿Cuál es la probabilidad que en un hurto agravado una persona vaya a prisión? De 1 a 100. Poco, ¿verdad? Mayormente hurto agravado la persona con pena suspendida, ¿cierto? Muy bien. Y si yo comienzo a analizar, por ejemplo, el móvil, ahí que estoy aplicando el artículo 4, el 45 y el 46, el móvil, su grado de estructura, comienzo a ver si de repente el delito estuvo consumado, comienzo a verificar si hay responsabilidad restringida, comienzo a ver todos esos aspectos y me proponen una pena suspendida. ¿Le acepto o no le acepto? ¿Le aceptaría o no le aceptaría? Por supuesto que le aceptaría. Por supuesto que le aceptaría. Ahora, por ejemplo, como dije hace un momento, si el fiscal investigó mal, el fiscal, si promueve una terminación anticipada y te ofrece una pena suspendida, ¿tú le aceptarías? ¿Sí le aceptarías? Yo no le aceptaría. Yo no le aceptaría. ¿Y saben por qué? Porque yo puedo ganar el caso en juicio oral. Y no solamente en juicio oral, puedo ganar el caso en etapa intermedia. ¿Y por qué en etapa intermedia? Porque en etapa intermedia nosotros vamos a verificar la legalidad, la conducencia, la pertinencia y la utilidad de los elementos de selección. ¿Sí o no? Entonces, si yo comienzo a analizar uno por uno los elementos que el fiscal dice que le generan convicción, uno por uno, los elementos que el fiscal considera que le generan convicción, y yo advierto que adolecen de legalidad, que adolecen de formalidad, que adolecen de utilidad, que no son pertinentes, entonces agarramos cada uno de los elementos de convicción y digo, esto no vale, esto tampoco vale, esto tampoco vale, y al final, ¿con qué se queda el fiscal? Un caso, nada. ¿Y cuál es el destino de ese tema? Eso que sí. Eso que sí. Entonces, la terminación anticipada, redondeando la idea, la terminación anticipada es una institución que sí ha sido estructurada con una finalidad, con un propósito, y la finalidad y el propósito de la terminación anticipada es que se logre la solución de los conflictos de manera rápida, de manera pronta. Pero no hay que olvidar que esa solución a los conflictos de manera pronta, de manera rápida, también tiene que ser de forma razonable, de forma proporcional y de forma legal. ¿Por qué? Porque como consecuencia de la terminación anticipada van a ser una sentencia aprobatoria o desaprobatoria. Ojo, el juez en una audiencia de terminación anticipada no puede absolver. No puede absolver. El juez lo único que hace es o aprueba o desaprueba. Y ustedes preguntarán, ¿por qué el juez no puede absolver? Porque no hay acusación. No hay acusación. Lo que ha presentado el fiscal al juez no es un escrito de acusación para ir a una terminación anticipada. Lo que ha presentado el fiscal es un acuerdo provisional de pena, reparación civil y consecuencias accesorias. Razón por la cual la consecuencia es o se aprueba o se desaprueba, pero de ninguna manera se absuelve. No se absuelve. No se absuelve. El juez no puede absolver en lo absoluto cuando nosotros hablamos en el tema de terminación anticipada. Y lógicamente nosotros vamos a determinar nuestra actuación en el proceso penal desde un punto de vista estratégico. No hay que olvidarse. El sistema adversarial es estratégico y aquí no hay enemigos. No hay enemigos. El sistema dice que es adversarial, tiene rasgos adversariales. Y eso no significa sinónimo de enemigo. Lo adversario lo constituye la teoría del caso que cada uno tiene. Es el punto de vista que cada uno tiene. Eso es lo adversario. De tal manera que si el fiscal ganó el caso fue porque su teoría del caso era más aceptable, más convincente. Si la defensa ganó el caso es porque su teoría era más convincente, generaba convicción al juez.
por eso ganó. Pero porque me ganó el fiscal o me ganó la defensa, yo no voy a terminar enemistado con el otro operador. Por eso se dice, ¿no? Asume el caso como tuyo, como propio, pero también piérdelo. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Lúchalo, defiéndelo como tuyo, pero recuerda que cuando lo pierdas es una teoría del caso que has perdido, lógicamente que no vas a enemistarte con la persona que perdió, ¿verdad? Muy bien. Bueno, yo quisiera seguir conversando con ustedes más tiempo, pero con ustedes comprenderán, creo que venía otra persona a hacer el tema de comunicación anticipada, que pidieron por favor que la solucionar este problema y después pidiéndome la velocidad, me van a tachar seguramente. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias.